encontramos dentro de los cuentos, dentro de novelas, dentro de poesía, lo que ustedes estén trabajando en español, que veo que ya están manejando lecturas. Entonces, ¿qué se va a encontrar dentro de esa construcción literaria? Hay formas de poder contar las historias, no solamente la que nosotros conocemos desde primaria, que había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo. Esa es una forma de poderla construir, pero pues a lo largo de lo que ha avanzado la construcción literaria, pues se ha enriquecido con otras maneras mucho más interesantes de lo que pues anteriormente se conocían, y pues nos va a posibilitar a nosotros tanto poder ayudarnos a la trama del cuento, o sea, qué problema yo quiero plantear en el cuento, y también cómo lo puedo finalizar o cómo lo puedo iniciar. Entonces, estas son las estructuras narrativas para contar una historia. En este caso, ahí yo puse tu historia. Por favor, Catherine, ya puedes iniciar ayudándome. Érase una vez, ¿sí? ¿Sí? Érase una vez, cuando era pequeño, yo era de los que pedía a su abuela que le contase un cuento para dormir. Gracias a los dioses, a quien sea, tenía una abuela que era una gran lectora, que recordaba cientos de cuentos, y cuando no recordaba uno, se lo inventaba. Listo. Bueno, veo más. ¿Hemos tenido abuelas así? No, yo no. Que se sepan los cuentos al derecho y al No, revés. ¿No? ¿Ninguno? no, sí. O por hoy no tienen que ser No. cuentos de los que ya hemos visto, sino pueden ser cuentos inventados, ¿no? Resulta que había, bueno, antes Bogotá era muy rural, entonces mi abuela a veces me comentaba que pues las vacas andaban en la calle, y pues porque se escapaban de las fincas y a veces estaban construyendo y se metía la vaca allá y dañaba la base de la casa para poderla construir. Eso pasaba mucho en temas cuando Bogotá hasta ahora estaba empezando a poblarse. ¿No les han contado historias parecidas así? Como... Pues así la vida real, si lo inventas, ¿no? No, pues obviamente también puede ser de la vida real. Por ejemplo, alguien nos puede compartir una anécdota así que le hayan contado sus abuelos, sus papás, sus tíos. ¿No? Pues yo ¿Nadie? tengo una que mi abuela me contó, que ¿Sí? cuando yo era pequeña iba a lavar la ropa en un río, y un día pues ella estaba allá con un novio así, pues ella ya pues estaba comprometida con mi abuelo, pues ella no quería, ¿no? Ujú. Cuando pues tenían. Entonces pues mi abuelo llegó, o sea, mi bisabuelo llegó, y pues mi abuela para ocultar el novio lo lanzó al río. Uy, esa historia sí está densa. ¿Y fue real? Uy, ¿Fue real en serio? ¿Qué? No escuché. Pero esa me lo contó mi mami. Pues Uy, no sé si decirle, es que es algo, interesante historia. Y incluso se puede hacer un relato desde ahí, podemos construir un cuento desde ahí. Entonces yo qué les voy a ofrecer hoy, herramientas para que ustedes tengan más posibilidades de iniciar su historia, también finalizarla y muy posiblemente enriquecerla en cuanto al tema del clímax, que es la parte donde uno dice, uy, aquí ya se volvió un sancocho la historia. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Puedes continuar, Catherine. eh, en cualquier caso, todos los cuentos que me contaba y que seguramente conoces empezaban con un fantástico érase una vez. Llenísimo de posibilidades. La historia te presentaba a los protagonistas, te planteaba el mundo y se resuelve en el desenlace, y todas acaban en la promesa de final feliz mientras comen perdices. ¿Qué? Listo. De final feliz mientras comen perdices. ¿Qué es eso? Es un dicho que, pues, en los cuentos se da y que después se pasó al tema popular, que está feliz y comiendo perdices, pero es un dicho, entonces no es relevante. ¿Qué pasa acá? Si ustedes se dieron cuenta, esa estructura del inicio, nudo y desenlace es lo que todos hemos visto en las clases de español, por ejemplo. Asumo. ¿Alguien ha visto otro tipo de estructura? No, creo que son todas iguales. El cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Pare de contar. Vamos a ver un ejemplo con eso. Entonces,
Voy a compartirles aquí otra pantalla. ¿Todos se acuerdan de la Cenicienta? Sí. Bueno, esta es Sí. la historia para niños, porque en realidad la historia real es muy, muy diferente, es incluso mucho más sangrienta. Les doy el spoiler, hay una parte en donde la Cenicienta le corta las piernas a sus hermanas porque en realidad las zapatillas calzó en más de una hermana, entonces se llenó de envidia y le corta las piernas a sus hermanas para poderse quedar con la zapatilla. ¿Eso Que no yo lo había sabían? ¿Sí? escuchado, No, yo eso no había es escuchado era que las hermanas como querían que las zapatillas le quedaran, entonces una se cortó los dedos y la otra se cortó el talón. no he Bueno, escuchado hay esa varias historia. versiones de la Cenicienta, aunque la que se escribió original, eh, bueno, eso es un libro viejo porque toca conseguirlo por allá donde vendían los libros en la 15 con séptima, en donde ya dice que ella le cortó fue las piernas a sus hermanas para poderse quedar con la zapatilla. Y en realidad la Cenicienta no era la doncella como muestra Disney, sino era como la más excluida, por decirlo de alguna manera. Pero Disney la monta como que es una belleza, un diamante en bruto que no la dejan prosperar porque pues es una empleada. Entonces vamos a ver la versión de, de los niños para no irnos por las ramas. Esos son buenos debates, pero vamos a centrarnos en la estructura clásica. Inicio, nudo y desenlace. Entonces, Heidi, ¿me puedes ayudar con la lectura, si eres tan amable? Sí, señor. Hubo una vez, hace mucho, mucho tiempo, una joven muy bella, tan bella que no hay palabras para describirla. Se llamaba Cenicienta. Cenicienta era pobre, no tenía padres ni vivía con su madrastra, una mujer viuda muy cascarrabias que siempre estaba enfadada y dando órdenes, gritos a todo el mundo. Listo, Eh, entonces hay un paréntesis. Ese es el inicio clásico, ¿no? Érase una vez hace mucho tiempo. Nos muestra el personaje principal, que es la Cenicienta. Nos muestra también qué problema tenía la Cenicienta, que era que vivía con su madrastra, no tenía padres, y pues le daba órdenes a gritos a todo el mundo, no solamente a ella. Entonces allá tenemos la introducción. Puedes continuar. Con la madrastra también vivían sus dos hijas, que eran muy feas e insoportables. Cenicienta era la que hacía los trabajos más duros de la casa, como por ejemplo limpiar la chimenea cada día, por lo que sus vestidos siempre estaban sucios o manchados de ceniza. Por eso, por eso las personas del lugar la llamaban Cenicienta. Cenicienta apenas tenía amigos, solo a dos ratoncitos muy simpáticos que vivían en un agujero de la casa. Listo, déjalo ahí. Continuamos con la introducción, ¿no? Todavía no hemos llegado al nudo. O sea, algo que pase así de repente. Entonces ahí nos sigues mostrando es qué características tiene ese personaje, qué otros personajes hay. Ahí nos dice que ya hay otros amigos, que no tenía muchos, pero hay unos que los acompañaban. En el cuento de los hermanos Green son unas palomas que como que la guían ahí. Pero entonces aquí nos muestra que tenía pocos amigos y pues no, aquí no dice que son ratoncitos, ¿no? Que no eran palomas, sino ratoncitos. Entonces, si ven, hay varias versiones. Ahora sí, continuamos con el inicio. Porfa, ayúdame, Camila, con el siguiente. Un, un buen día sucedió algo inesperado. El rey de aquel lugar hizo saber a todos los habitantes de la región que invitaba a todas las chicas jóvenes a un gran baile que se celebraba en el Palacio Real. Listo. Camila, Ahí ya ¿están pasó. golpeando en su audio? ¿Qué? No, es que acá enseguida. Listo. Ah, Igual ya terminamos hasta ahí. La idea es que ahí pasó ya algo inesperado, ¿no? Un día pasó un anuncio de rey donde iba a ser un baile y se iba a celebrar en el Palacio Real. Entonces ahí ya empieza el nudo a desenvolverse. Ya sabemos qué pasa con la Cenicienta, pues ella va al baile, se encuentra al príncipe, el príncipe pues la trata de perseguir a ver de dónde es, porque pues le parece muy bella, etcétera, etcétera. Ese es el nudo y vamos a ir al desenlace. Eh, llévame
ayúdame por favor, Jason, desde aquí. Vale. Pero cuando Cenicienta se puso el zapato y le encajó a la perfección, los presentes se quedaron de piedra. ¡Oh, es ella, la futura princesa! Inmediatamente la llevaron al palacio y a los pocos días se casó con el príncipe, por lo que fue una princesa. Nunca más volvió con su madrastra. Vivió feliz en el palacio hasta el último de sus días. ¿Listo? ¿Clara la estructura clásica? Vivió feliz y comió perdices. Señor, Esa es siempre la decían estructura. eso. Esa es la estructura clásica que obviamente nos presenta el archivo, en donde más que todo es enfocado al aprendizaje infantil, ¿no? Digamos, son cuentos que ustedes desde muy chiquitos seguramente empezaron a leer o les leyeron y que todavía ya en grado décimo ustedes todavía recuerdan porque se repite y se repite la misma estructura. Empieza el personaje, la introducción, llega un nudo, un problema y finalmente pues siempre hay un final feliz con este tipo de cuentos, siempre. Como pasa con los cuentos de los hermanos Grimm. Cuando uno los ve, pues es lo mismo, todos terminan felices. ¿Listo? Eh, claro, hasta ahí o hay preguntas. Mi parte no tengo preguntas. Bueno, entonces continúame ayudando Sebastián, Edgar, ¿Qué aquí? ¿A dónde, bro? desde ahí. Esos cuentos me gustaban y me gustan. Soy un gran amante de los cuentos clásicos, aunque he de reconocer que no les soy muy fiel. A veces flirteo con otras historias que no tienen esos patrones, esos comienzos y esos finales es- tan, ay, me trabé, tan repetidos que vienen genial para la mente de un niño. A los humanos nos gustan las estructuras que podemos reconocer para que se queden cortos para la de un lector un poco más adulto. Listo. Como les decía, es algo muy bueno para los niños este tipo de cuentos porque los ayuda a introducirse en ese ambiente. Pero entonces ustedes ya leyéndolos digo, bueno, eso ya pues no es tan interesante, por decirlo de alguna manera. O a alguno todavía le intriga leer esos tipos de cuentos. A mí sí. Listo. Pero tú sientes que pues satisfacen el ámbito lector para ti, o sea, tú dices, yo con eso tengo suficiente o puedes Pues busco otras maneras. Busco otros libros también para expresarse. entonces Para ahí está. expresar. Digamos, con un niño no pasa eso. Un niño, y por digo que en cuarto y en quinto pasa, un niño no va más allá porque su entendimiento va solamente al ámbito clásico del cuento. Entonces, para los grandes, o sea, ya ustedes no, o sea, los satisfacen en cierta medida, pero ya buscan otro tipo de distracciones en el tema lector. Digamos, ya buscan los Juegos de Hambre, Game of Thrones, Narnia, Harry Potter, bueno, los que sean fanáticos de esas sagas, pues muy seguramente le intrigarán un O poco cosas más. más realistas, ¿Perdón? o cosas más realistas. O también cosas más realistas, digamos, crónicas de las ciudades, Pues crónicas yo voy a de empezar a algún, leer un de cuento. algún, señora. Yo voy a empezar a leer un relato que se llama De parte de la princesa muerta. Pues me lo prestaron y me sonó como interesante, pero me ha dado pereza empezar. Listo, ¿No lo léelo. has leído? Uno siempre, no, la verdad no. Igual es que ahorita, digamos, yo estoy concentrado en esta novela, miren, en Pedro Páramo. Es una novela mexicana. Obviamente habla de muertos, habla de un personaje que va buscando a su padre, llega a un pueblo y todos los pobladores están muertos, aunque él no lo nota. Y aunque él describe que hay personajes que tienen las manos como sin sangre, los rostros muy chupados, no le parece algo fuera de lo común porque pues él dice, si el pueblo es así, todos son así, pues es algo normal. Entonces, léelo, de pronto te puede interesar bastante el tema. Pero entonces, muchachos, ya redondeando, ¿hay preguntas hasta ahí?
¿Algo que no se ha entendido? ¿Todo No, claro? señor. Sí, Listo. señor. Entonces, Onyx, ayúdame a leer, por favor, el siguiente texto. Independientemente del principio y el final del cuento. Hay historias para cualquier público que siguen la misma estructura lineal y cronológica, comenzando en un principio y terminando en un final. Esto puede pertenecer a una, pero Bueno, eso ¿ya? es pues, como decía, algo redundante. Ok. Pero te aseguro que no lo es y voy a explicarte por qué. Listo. Entonces aquí ya vamos a entrar al ámbito de la narrativa lineal, no lineal, circular, interactiva. O sea, son diferentes formas de iniciar un cuento. Todos hemos crecido con esta línea, o sea, inicio, nudo, desenlace y final. Bueno, el desenlace. Pero entonces, hay líneas que se curvan, pueden ser así. Hay historias que son así, hay historias que pueden ir así, vuelve a subir, baja, sigue así, vuelve a subir y baja. Pero entonces, la que nosotros siempre hemos visto es esta, y que en algunos relatos de ustedes que me enviaron, seguí viendo. O sea, había una vez, era así una vez, y era muy, muy lineal, cronológica, o sea que va por escenas, no se devuelve ni nada, sino que sigue avanzando. Entonces, es algo que ustedes de pronto no se han dado cuenta, pero sí, sí se maneja así. Em, de forma general y tratando de simplificar mucho, podemos distinguir tres tipos de narrativa. Por el tiempo solo alcanzamos a ver esas tres, aunque hay más, pero vamos a alcanzar solo a ver esas tres. La narrativa lineal, entonces por allá, no sé, Angélica, ¿me puedes ayudar? Angélica, Sí, señor. ayúdame porfa con la narrativa lineal. Es la más común que nos vamos a encontrar y se basa en, cor- en contar los acontecimientos en orden cronológico. Aquí estarían todos estos cuentos clásicos. Listo, como son El gato con botas, Los tres cerditos, Blancanieves, ¿qué otra historia se les ocurre que lleve esa estructura lineal? Me encanta. Sí, es como Encan- más animados, más libros con niños, ¿sí? más libros pues, llegados a los niños. La Ajá. Bella y la Bestia también es también un Rapunzel, cuento. ¿no? Rapunzel es un clásico, clásico, no solamente de la literatura, sino también de Disney. Eh, digamos, la Hada Mágica, Blancanieves, ya la dije. ¿no? Mary Ah, Poppins también es un cuento, Mary Poppins, que es la nana mágica, también es lo mismo. ¿Alguien dijo otro por ahí? ¿No? Princesa y el sapo. La princesa, claro que ese es, bueno, sí, la versión en la que se pierde la pelota dorada y tienen que ir a buscarla y eso, ¿sí? Porque hay una que ya sacaron más reciente de esa, Disney, que es una princesa, la primera princesa afrodescendiente con un sapo que también es un príncipe afrodescendiente. Esa es la nueva versión. Pero la antigua es la que es la princesa blanca que está en el reino medieval y se le Esa es de pierde los la... hermanos Grimm. Exacto. La que yo Esa es la, conozco es la morenita. exacto. Esa es la versión moderna, la que es una princesa, la primera princesa que Disney mete afrodescendiente en sus historias, porque si uno se da cuenta, todas las historias de Disney, la mayoría son con princesas blancas, más no negras, entonces es bueno. Yo solo he visto como no tres son nomás. negras, profe, son morenas. ¿Listo? Sí. Bueno, el término real es, y ellos lo aceptan, es negro. También puedes usar el término afrodescendiente. Cuando te refieres a una persona afrodescendiente que habita en Colombia, se le dice afrocolombiano, y así con determinado país, digamos, en Estados Unidos, pues también se tiene su connotación. ¿Listo? Eh, ahora, pero Morena creo que es más, insulta más y se insulta más, créanme. Uno que ya ha convivido con comunidades afrodescendientes se insulta más cuando uno usa ese término. Entonces, ya cerrando el paréntesis, otro día pues hacemos una clase de sociales con eso, pero ya cerrando el paréntesis, vamos a la narrativa no lineal. Entonces, por allá, vamos, ¿quién nos puede ayudar? Cristian Piravitoa. La ¿Cuál? narrativa no lineal.
¿Ya me escucha, profe? Sí, te escuchamos. Dice, el orden en que se nos cuenta la historia no es el orden en el que ocurre. El narrador o narradores van dando saltos hasta componer la historia completa. Una novela da saltos temporales. Es Rayuela de Julio Julio Cortázar. Cortázar. Cortázar, lleva una tilde ahí. Empieza en el capítulo 73 y el siguiente es en el número que sigue porque no dice. El número 1. Resulta que este tipo de narrativas no son tan comunes, pero son muy interesantes porque ya se habla de un libro, esperen, de un libro que, digamos, podemos iniciar leyendo el capítulo 1 y al final del capítulo nos puede decir, si quiere continuar la historia con tal personaje, vaya a la página 40, por decirlo así, y uno acaba de leer, continúa la historia y después nos dice, si quiere continuar la historia con ese personaje o cambiarlo, vaya a la página, bueno, si lo quiero cambiar, vaya a la página, no sé, 60. Entonces uno empieza a buscar la 60 y ya es otra historia. Entonces son libros en donde se arman varias historias. Parece un rompecabezas, pero pues uno lo va armando a medida que uno toma decisiones para poder avanzar en la lectura. Digamos, Rayuela es Profe, un... como este libro Satanás, que cuentan tres historias en el mismo libro y que cuando, digamos, está pasando algo con María, ¿sí? Y va a pasar algo como muy chévere, se acaba esa historia y empieza la otra. Y Tú entonces hablas uno tiene que volver a leer todo. de Mario Mendoza, ¿sí? Satanás, De sí. Mario, listo, sí, sí. Listo. Puede ser también, aunque en ese libro no te dice como que vaya a tal capítulo. En el Rayuela, en el de Ok. Rayuela, en el de Rayuela sí aparece. Los que tengan la oportunidad de leer a Julio Cortázar es un autor pues fantástico porque o sea, hizo poesía y cuento. Sus cuentos también son muy interesantes. Y lo que caracteriza mucho a Cortázar es que él es de las historias así, no lineales. O sea, como que lee esta parte si quieres saber del capítulo tal. Y así sucesivamente. Los que se arriesguen a hacer ese tipo de narrativas, pues para mí sería muy, muy creativo y muy enriquecedor también para ustedes porque es escribir varias historias en solamente un libro. Y obviamente, dependiendo del orden que uno siga, pues va cambiando el significado de la historia. ¿Sí me he hecho entender con ese tipo de narrativas? Sí, señor. Señor. Listo. Señor. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver estos dos y continuamos pues, la siguiente porque creo que no me va a alcanzar mucho el tiempo. La narrativa circular. Por favor, por allá, vamos a ver quién se gana la lotería hoy. Oscar, ¿estás? Oscar, ¿no? Juan Pablo. Señor, Listo, ayúdame a leer, por favor, la narrativa circular. sigue los mismos patrones de la novela lineal, con la excepción de que coinciden el final y el principio. La historia acaba igual que empieza, que no significa que la historia comience por el final. Listo. Puedes continuar un ejemplo del caso, es el Sam en la saga del Señor de los Anillos. Bueno, ¿todos han visto las películas o han leído sobre el Señor de los Anillos? Sí. Sí, señor. No, señor. Bueno, entonces vamos a un ejemplo señor. que también tenemos por acá. Permítanme, les comparto ese ejemplo. Todos podemos ver el PDF, Espiral, Cargan. Enrique Anderson. ¿Sí? Sí. Listo. Este es un cuento corto, es de un párrafo. Nos va a mostrar esa narrativa circular, que básicamente es que yo inicio mi historia, voy avanzando en mi historia, hasta que ya cuando llego a la parte del final, llego exactamente a donde inicié. Entonces ya nos vamos a explicar un poco mejor con este ejemplo. ¿Puedes ayudarme? No sé, ¿quién está por acá? ¿Quién no ha leído? Yo. ¿Quién es yo? Cristian. Listo, Cristian.
puedes ayudarme a leer el cuento. Inicia con el título y pues posteriormente el cuento. ¿Hasta dónde, profe? Pues hasta aquí, termina acá. Es cortico. Bueno, sí, señor. Enrique Anderson Imbert. Regresé a casa en la madrugada, cayéndome de sueño. Al entrar todo oscuro. Para no despertar a nadie, avancé de puntillas y llegué a la escalera de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer escalón, dudé de si era mi casa o una casa idéntica a la mía. Y mientras subía, temí que otro muchacho, igual a mí, estuviera durmiendo en mi cuarto y acaso soñándome en el acto mismo de subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta y allí estaba él, o yo, todo iluminado de luna, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos quedamos un instante mirándonos de hito en hito, nos sonreímos, sentí que la sonrisa de él era la que también me pesaba en la boca, como en un espejo. Uno de los dos era falaz. ¿Quién sueña con quién? Exclamó uno de nosotros. O quizás ambos simultáneamente. En ese momento vimos ruidos de pasos en la escalera de caracol. De un salto nos metimos uno en otro y así fundidos nos pusimos a soñar al que venía subiendo, que era yo otra vez. Listo. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí pudieron ver la imagen circular? Que empezó, o sea, entró el personaje, vio que era una casa idéntica a la de él, se vio a sí mismo en otro ámbito. Cuando ya se encontró con el otro personaje, vio que él era sí mismo, o sea, que era un espejo. Y cuando escucharon un ruido los dos, era otra persona que era también, pues, sí mismo. No sé si me hice entender con eso. O no. Muchachos. Es como devolverse, como repetir la historia. Es lo que ustedes conocen como un déjà vu. ¿Sí saben qué es un déjà vu? A veces se le pasa algo y usted suena la otro día. Exacto. Digamos un ejemplo en Matrix. Se da un ejemplo cuando Leon ve dos gatos que se expresan idéntico, ¿no? Y que se vuelve como, le dicen que es una falla en la Matrix. ¿Sí han visto? ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando aparecen esos, aparecen los malos. Exacto. Entonces se trata de algo así, que inicia una historia, y cuando ya va a terminar, uno ya se da cuenta de que vuelve al principio. O sea, que es un círculo, por eso le dicen estructura circular. ¿Sí es claro o hay preguntas? Sí, es claro. Listo. Y muchachos, vamos a definir el último y le damos por finalización a la clase. Por favor, voy a finalizar la reunión porque nos queda solo como 2 minutos. Si son tan amables, vuelvan a conectar, ¿listo? Bueno, pues. Listo, ya nos vemos, muchachos.